Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Retomamos Más de Uno Madrid Norte. Ya saben, este programa que les habla de información de la zona norte de Madrid, además de otros temas de interés. Y hasta las 2 de la tarde vamos a hablar de diferentes temas, como por ejemplo de la investigación del periodista Manuel Rico, que ha vertido esta investigación sobre las muertes en residencias de ancianos durante los primeros meses de la COVID-19 en el libro Vergüenza. Es un tema muy interesante del que vamos a hablar en los próximos minutos. También, por otro lado, conoceremos el curso de verano que tiene la Universidad Autónoma de Madrid en Tres Cantos en estos días y que está dedicado a la salud mental. También le haremos un hueco al cine porque vamos a hablar del libro El Western, Leyenda y Realidad, sobre este género cinematográfico que nos viene a presentar el periodista y escritor Víctor Arribas. Y también, por otro lado, vamos a escuchar a personas voluntarias que han participado esta primavera en diferentes excavaciones arqueológicas en la zona norte de Madrid, exactamente en Manzanares el Real y Mata el Pino, con el fin de, con su trabajo altruista, pues ayudar a sacar a la luz vestigios del pasado. Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 12 minutos de la tarde, vamos a dedicar los próximos minutos del programa a hablar de las muertes en residencias de ancianos durante los 2 primeros meses de la pandemia por la COVID-19. Un tema que protagoniza la investigación del periodista y escritor Manuel Rico y que luego hemos podido leer en el libro Vergüenza, el escándalo de las residencias, editado por Planeta en 2021. Además, Manuel Rico estuvo hace tan solo unos días en Colmenar Viejo, invitado por diferentes asociaciones y colectivos para hablar justamente de este tema. Manuel Rico, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, François. Bienvenido. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por poder hablar contigo, ¿no? Porque la verdad es que ese es un tema importante, ¿no? El de la alta mortalidad que hubo en residencias de ancianos en toda España durante los primeros meses de la pandemia y que además tuvimos un récord, por así decirlo, una mortandad incluso más alta que en Europa, ¿no? En otros países europeos en las mismas circunstancias. Lo primero que me gustaría preguntarte es por qué te decidiste, tú que eres periodista, has trabajado en varios medios de comunicación, pues a investigar esta situación que se dio en residencias de ancianos durante esos meses de 2020. Bueno, a ver, básicamente yo en marzo de 2020 precisamente acababa de dejar la dirección de Infolibre y había pasado a ser jefe de investigación del periódico digital. Y bueno, empezaron a llegar noticias de diversos puntos de España, alguna residencia en Madrid, pero también alguna en Andalucía, en fin. Iban entrando informaciones de 8 muertos, 10 personas fallecidas, bueno, que era muy impactante, ¿no? Estábamos, el 14 de marzo fue cuando se aprobó el estado de alarma. Pero ya desde unos días antes estaban entrando este tipo de noticias, bueno, pues por un lado que no habíamos conocido antes y que impactaban, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a investigar, era un sector que no había investigado antes, del que prácticamente no conocía nada. Y bueno, pues empecé a investigar. La primera información que hice era eh, analizando en los diversos sitios de España quién era el grupo gestor. Vi que en la mayoría que tenían un impacto en aquel momento, principios de la pandemia, pertenecían o estaban gestionados por DomusVi, que es el grupo hegemónico en España. Y bueno, a partir de ahí fui tirando y obteniendo diversas informaciones, intentando cubrir, pues, los diversos aspectos que afectan a la residencia y a las residencias y que afectaron en aquel momento, ¿no? Desde el modelo de residencias en España a quiénes están detrás, pero también a cuestiones más polémicas que fueron surgiendo, como el protocolo, lo que se conoce ahora como el protocolo de la vergüenza, que Uh -huh. Infolibre publicó en exclusiva a finales de mayo, otras decisiones políticas, tanto o impacto de mortalidad, tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas, ¿no? Especialmente Cataluña y las dos Castillas, Castilla y León y Castilla-La Mancha, que fueron estas 4 regiones, 4 comunidades autónomas, las que tuvieron mayor impacto, ¿no? Uh -huh. Esto fue un poco el inicio.
En el libro habla de 4 grandes causas por las que se produjo esa situación de esa alta mortandad entre los ancianos que estaban en residencias. Me gustaría preguntarle por esas causas, ¿no? ¿Cuáles fueron? A ver, en España muchas veces en los debates tendemos a intentar explicar todo con una sola causa, ¿no? Ujú, Es fácil entender que eso, cuando hablamos de algo como el impacto brutal que tuvo la pandemia, impacto brutal significa en los 2 primeros meses más de 20.000 fallecidos y de ellos, que aquí es lo más grave, 11.000 sin recibir atención hospitalaria y con una violación clarísima de derechos humanos en muchas cosas. Bueno, pues que es un tema tan complejo que no se puede explicar con una sola causa. Muy resumidas, las 4 grandes causas que creo que la explican. Bueno, por un lado está obviamente una causa objetiva, vamos a llamarla así, que es el virus en sí. Era un virus para el que no había vacuna, del que se desconocía prácticamente todo, por ejemplo, las vías de transmisión. Ahora a lo mejor no lo recordamos, pero en aquel momento no se sabía que personas asintomáticas podían transmitir el virus. Em, y era un virus que además atacaba especialmente a personas mayores. Por lo tanto, ahí había unas condiciones objetivas que hacían especialmente difícil luchar contra ese virus. ujú, Eh, Luego, había las causas estructurales previas a la pandemia del modelo residencial, que tuvieron también un impacto muy importante. Por ejemplo, bueno, aquí hay muchísimas, pero las residencias llegan con con muy poco personal. Entonces, cuando empieza a ponerse, empiezan a contagiarse y empiezan a estar de baja, bueno, pues hay residencias donde hasta el 50% del personal llega a estar de baja. Obviamente, si tú llegas a la pandemia en una situación mejor, el impacto habría sido menor. Eso ujú, significa que hay residencias donde apenas podían darles de comer o de beber a los residentes porque simplemente no había personal. Hay un modelo residencial que en parte bueno, pues busca sobre todo la ganancia económica y eso lleva a residencias, macro residencias de 300, 400 plazas, muchísimas habitaciones dobles. Esos son todo elementos que contribuyen, lógicamente, cuando el virus entra en una residencia a que se expanda con gran rapidez. Entonces, esos son como el segundo, bueno, unos servicios sanitarios y servicios de servicios sociales que muchas veces viven de espaldas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona entra a vivir en una residencia, es como si atención primaria se desentendiese de ella, pero ujú. no porque en atención primaria no lo hagan bien, sino por la falta de personal que hay también en atención primaria, ¿no? Bueno, este es un segundo grupo de elementos que son elementos estructurales que existían previos a la pandemia. Ujú. Luego Eh, hay otros 2 grupos de causas, muy resumidos, que son decisiones empresariales en algunos casos, por ejemplo, una típica, pedirle al principio de la pandemia a las trabajadoras que no se pusieran la mascarilla para no asustar a las personas mayores. Y un cuarto grupo de causas que son las decisiones políticas que se adoptan en determinadas comunidades y que, bueno, en contra de o que favorecieron la expansión del virus o el no cuidado de las personas mayores como las 4 que mencioné antes, Madrid, Cataluña y las 2 Castillas, em, o al revés, que donde se adoptan decisiones que demostraron ser mucho más correctas, por ejemplo, Galicia, por poner una comunidad autónoma gobernada por por el Partido Popular, igual que Madrid, ¿no? Ujú. Entre las decisiones políticas está, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid no medicalizara las residencias de mayores, prefiriera llevar a los médicos de los centros de salud, que entonces estaban cerrados, a otro sitio en vez de llevarlos a las residencias. También, por otro lado, los denominados protocolos de la vergüenza que también, como ha comentado, estuvo usted investigando y informando de los mismos, ¿no? En su medio Ujú. de comunicación. Sí, a ver, en Madrid, además de ser la comunidad autónoma con mayor número de fallecidos, ¿no? 9.470 solo en esos 2 primeros meses, de ellos 7.291 sin recibir atención hospitalaria, es decir, que fallecieron en el propio centro, en la inmensa mayoría de los casos sin atención médica o sin cuidados paliativos adecuados, pero aparte de lo numérico, a ver, en cualquier sitio donde haya fallecido una sola persona habría que investigar qué pasó y ver
qué pasó también para mejorar el sistema residencial, pero hay una característica propia de Madrid que le concede mayor gravedad, que es efectivamente el gobierno autonómico tuvo hasta 4 vías para intentar ayudar a los residentes enfermos que no utilizó. Una es el protocolo de la vergüenza, efectivamente, que es un protocolo en el que se establecía que personas con dependencia física alta, por ejemplo, ir en silla de ruedas, o deterioro cognitivo avanzado, por ejemplo, un Alzheimer avanzado, que no eran trasladados a los hospitales. Em, Segundo, el que acabas de comentar de la no medicalización de las residencias. Esto el entonces consejero Alberto Reyero lo dijo en una comparecencia en la Asamblea. Si el residente no va al hospital, es decir, si los protocolos impiden que el residente vaya al hospital, el hospital debe ir a la residencia, es decir, medicalizar los centros. Ujú. Esto no se hizo. Hubo algo que ha pasado a conocerse como la Operación Bicho, que bueno, la responsable compareció en la Asamblea de Madrid antes de que se clausurase la comisión de investigación. Y bueno, lo que narró allí eran 2 ambulancias que llevaban algunas mascarillas, pero nada, y que iban por residencias de Madrid, en fin, nada parecido a una medicalización. Por lo tanto, segunda vía no utilizada. Ujú. Uno puede plantearse, ¿vale? Pero ¿cómo se medicaliza una residencia? Porque para empezar hacen falta enfermeros y médicos que uno no podía sacar de la nada. Bueno, pues ahí está el elemento que acabas de mencionar. Había 621 médicos y 800 enfermeras que básicamente antes del estado de alarma estaban trabajando en urgencias extrahospitalarias, en atención primaria, y que, por lo tanto, existía la disponibilidad para decidir qué se hacía con esos profesionales. El Gobierno de Madrid decidió no enviarlos a las residencias, no medicalizar las residencias y a cambio enviarlos todos a IFEMA, que es el hospital de campaña que se crea en el recinto ferial. Pero, sin embargo, pues uno puede pensar, bueno, pues ya que el personal médico está en IFEMA, ahora sí que a los residentes los van a desviar o los van a llevar, perdón, a IFEMA. Tampoco. A IFEMA no fue. Fueron 23 residentes con síntomas leves y ninguno de los más de 5.000 que fallecieron en las 6 semanas que estuvo abierto IFEMA fallecieron sin recibir atención hospitalaria, es decir, en la propia residencia. Ujú. Y la cuarta vía son los hospitales privados. El Gobierno de Madrid tomó una decisión que está muy bien, que era muy correcta, que es un mando único sobre hospitales públicos y privados, que pasaban todos a depender de la Consejería de Sanidad, pero ningún residente privado que no tuviese seguro privado fue trasladado a estos hospitales. Por lo Ujú. tanto, se introdujo además un factor de discriminación económica, que es quien tenía seguro privado se saltaba el circuito de los protocolos de la vergüenza y podía ser atendido en un hospital privado. Quien no lo tenía no se podía saltar ese circuito. Y esto es la combinación de estos 4 factores es lo que concede una especial gravedad a lo que ocurrió en Madrid. Ujú. Aunque, insisto siempre, y lo quiero hacer una vez más, lo que ocurrió en otras comunidades autónomas fue también muy grave y hay que investigarlo y hay que conocer la verdad y hacer justicia, especialmente en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Y si uno se fija en el color político de los gobiernos de esas 4 comunidades, podrá comprobar que 2 estaban gobernadas por el PP, una por el PSOE y otra por los independentistas catalanes. Es Ujú. decir, esto no es una cuestión política, son algunos políticos los interesados en politizar el tema para dividirnos de acuerdo con nuestro pensamiento, nuestra ideología, pero esto no es así. Lo que yo no sé qué votaban las personas mayores que fallecieron sin atención hospitalaria, ni sus familiares, ni me interesa lo más mínimo. Por pura lógica, votarán a partidos completamente diferentes en 4 comunidades diferentes, ¿verdad? Ujú. Pero lo que sí hay que hacer es investigar, ver lo que ha ocurrido, conocer la verdad, que se haga justicia y aprender de las cosas que se han hecho bien para reforzarlas si hay una próxima crisis sanitaria y de las que se han hecho mal para cambiarlas, obviamente. Ujú. En cierto modo, este libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias, pues también sirve como manual, ¿no? Para ver ese modelo de residencias implantado en el que hay una mayor porcentaje de residencias privadas, muchas veces en manos de grandes corporaciones, ¿no? Multinacionales, incluso fondos de inversión. Y obviamente también tomar buena nota para cambiar cuestiones, porque en un futuro
futuro podría ocurrir también, que nos encontráramos con una pandemia similar y unas consecuencias similares. Quería preguntarle por un tema del que hemos hablado, digamos hablado no, pero que se ha visto mucho en redes sociales, ¿no? También en algunos medios, en los que se dice que la culpa de las muertes en las residencias fue del ministerio encabezado por Pablo Iglesias. Le preguntaron por este tema en la última charla que dio en Colmenar Viejo. Me gustaría recordar su respuesta o su opinión sobre esta situación o este comentario que la derecha ha comentado. Ujú. Bueno, a ver, esto no es una opinión, esto es un hecho. Ujú. Las competencias sobre las residencias se mantuvieron en todo momento en los gobiernos autonómicos. Esto lo dice el decreto del estado de alarma, en el artículo 6 creo que es, que la gestión ordinaria de las residencias se mantiene en las comunidades autónomas. La prueba de ello es que todas las comunidades autónomas tomaron múltiples decisiones sobre las residencias, aprobaron sus normativas, etcétera, etcétera. Entonces, afirmar que las competencias eran del ministerio que entonces lideraba Pablo Iglesias es simplemente, simple y llanamente mentira, porque muchas veces se menciona una rueda de prensa que dio Pablo Iglesias en el que, aparte de que se cojan cortes interesados o no, pero aunque Pablo Iglesias en una rueda de prensa pretendiese hacerse con las competencias, que no es lo que dijo, pero vamos a suponerlo, Ujú. España es un país mucho más serio que eso. Entonces, un cambio de competencias se tiene que hacer de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico y o sea, había establecido en el estado de alarma o un cambio de competencias en una situación normal se tiene que hacer pues, a través de los mecanismos establecidos que incluyen, por cierto, una votación en Cortes, ¿no? Ujú. En España las competencias no se cambian en rueda de prensa, aunque alguna gente, en redes sociales especialmente, crea que es así. Ujú. No es verdad. Seríamos realmente un país bananero, pero no es verdad. ¿Eso significa que todo lo que hizo el gobierno central en relación con las residencias fue correcto? En mi opinión, no. Yo tengo una crítica, digamos que por omisión, igual que los gobiernos autonómicos son responsables para lo bueno y para lo malo de lo que hicieron, y en ese sentido la gestión del gobierno, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid fue absolutamente catastrófica, o la de Cataluña absolutamente catastrófica, pero hay una crítica legítima para mí que se puede hacer por omisión al Ministerio de Derechos Sociales, que es que no concediese a las residencias la misma relevancia que a los hospitales a la hora de considerarlos medios absolutamente críticos, a la hora de llevar material allí, a la hora de no permitir, por ejemplo, que los hospitales contratasen enfermeras o médicos que trabajaban en residencias y que eso se produjo en diversos lugares. Por lo tanto, hay que revisar también qué hizo, obviamente, el ministerio, pero esa crítica al ministerio es una crítica por, bueno, pues por omisión, yo le llamo, yo creo que se entiende bien, pero obviamente las competencias siempre estuvieron en las comunidades autónomas. El 95% de las cosas que impactaron en las residencias, para bien o para mal, fueron decididas en las comunidades autónomas, y quien afirme lo contrario simplemente miente. Ujú. Bueno, pues muy recomendable este libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias, editado por Planeta, escrito por Manuel Rico, periodista y escritor, que estuvo investigando pues, en esa primera parte, como deben hacer los periodistas, ¿no? Esta situación que se dio de muertes con una alta mortandad en residencias de mayores durante esos primeros meses de la pandemia. Manuel Rico, nos han quedado temas por hablar sobre este asunto, por lo tanto recomendamos también el poder leer el libro y también tomar buena nota, ¿no? De cosas que se tienen que mejorar, ¿no? En este sistema sanitario y también de residencias. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, François, por invitarme. Es un placer estar aquí. Un placer igualmente. Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte.